no va a cubrir si es que, digamos, el trabajador se lesiona o se enferma fuera del trabajo o por de que puede en algún momento uno de sus trabajadores accidentarse y tendría que cubrir incluso a una familia aparte de la suya en caso que alguien se accidente. Pero también, al ser un requisito legal, hay otros factores que pueden perjudicar a la persona o a la compañía que no adquiere este seguro. Cero, para que a futuro, cuando empiecen a tener sus trabajos, empiecen a crecer, no tengan ese tipo de problemas que luego los perjudiquen en gran manera. Florida tenía sus pólizas en Carolina del Norte, pero no en la Florida. La Florida. Florida tenía otras reglas, ¿verdad? Ya Otras empezamos. demandas. Hola, Entonces, cuando llegó... muy buenos días, Valeria, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Excelente. Valeria, yo sé que tú eres experta en este tema de Workers' Comp. Sé que hay muchas dudas e inquietudes actualmente, pues, con este tema del seguro, pues, porque muchas Yes. personas aquí en Estados Unidos, en el estado de la Florida, pues, no son conscientes, primero, que es obligatorio. Ujú, Sí, y segundo, entiendo. que es algo, pues que el Estado, o sea, que es obligatorio por el Estado, y Ujú. segundo, que es algo que se necesita para acceder a contratos grandes. Entonces yo quería acudir a tus conocimientos y a tu experiencia con este tema de Workers' Comp para que nos expliques exactamente qué es el seguro de Workers' Comp y digamos que por qué es tan esencial o necesario. Listo, excelente. Muchas gracias, Ale. Bueno, primero que nada, el seguro de Workers' Comp, conocido en inglés por ese nombre, en realidad en español su nombre lo especifica un poco mejor, que es compensación laboral. Y esto es básicamente un seguro que protege a los empleados si se lastima, si se enferman debido al trabajo que realizan o mientras están en su área de trabajo o durante su jornada laboral. No va a cubrir si es que, digamos, el trabajador se lesiona o se enferma fuera del trabajo o por alguna razón externa al trabajo. Es meramente durante el trabajo, por eso que es compensación laboral, porque va a compensar al trabajador de una empresa en caso que se accidente o sufra algún tipo de enfermedad a causa de la actividad que realiza. Sí, esto va a cubrir lo que son gastos médicos en caso sea necesario, gastos de alguna lesión, pueden ser también gastos de funeral en algunos casos cuando son muy graves los accidentes, digamos cae de algún edificio o cae de algún techo, ¿verdad? Y la persona no sobrevive, pues también se va a cubrir los gastos de funeral, también indemnización a familias en caso que, digamos, la persona deje a una familia y por ley tenga que cubrirle a esta familia sus gastos de por vida, pues también lo estaría cubriendo la póliza, cosa que si no tendrían la póliza de por medio, el dueño de la compañía sería el encargado de mantener a esta otra familia, ¿no? Y a veces cuando uno empieza a trabajar, no se percata de que tiene ese gran riesgo, de que puede en algún momento uno de sus trabajadores accidentarse y tendría que cubrir incluso a una familia aparte de la suya en caso que alguien se accidente. Entonces hay que tomar en cuenta esas cosas más allá de que sea por ley, como mencionaste, Alejandro. En realidad sí es por ley, sobre todo en la Florida, es obligatoria para el personal de construcción desde el primer trabajador. Otros estados tienen diferentes normativas, pero en general siempre se va a abogar por la persona accidentada. Entonces, en caso de un juicio, la póliza de Workers' Comp es indispensable para proteger tanto al que ha sido al que se accidentó, como también al dueño de la compañía, para que no tenga problemas, para que no tenga que gastar todos sus ahorros o todo su dinero de por vida muchas veces en esta lesión que ocurrió o en esta enfermedad que adquirió la persona, ¿verdad? Y básicamente es eso, es cuidar tanto al empleador como al empleado. Qué Ujú, interesante, o sea, hay dos puntos de lo que acabas de decir que me parece importante destacar y es, puede parecer muy obvio, pero entonces tener súper claro que este seguro sí protege a tus trabajadores o a las ujú, personas que están trabajando en tu compañía de construcción, siempre y cuando sea en el lugar de trabajo, que es algo que igual es importante aclarar y sí, explicar. No vaya a ser que haya correcto. un malentendido y, no sé, alguien crea que lo protege 24 horas fuera del No. trabajo. Y otra cosa muy importante que acabas de mencionar, que creo que las personas no sabían de este seguro, es el tema de en una situación de esas, que Dios no lo quiera, y un empleado de tu compañía se accidente, Ujú, podría pasar esa situación en la que tuvieras que responder por la familia de ese trabajador ujú, en caso de no estar cubierto. Entonces creo que es bastante interesante todo esto que estás mencionando, estas sí. características
Y no sé, Valeria, de acuerdo a tu experiencia y como casos que has tenido, no sé si quieras compartir algo adicional sobre este seguro y destacar nuevamente algo que no hayas dicho de por qué es tan importante tenerlo. Por supuesto. De hecho, hemos hablado solamente del ámbito general, ¿verdad? De la póliza, porque es necesaria en cuestiones de accidentes, pero también al ser un requisito legal, hay otros factores que pueden perjudicar a la persona o a la compañía que no adquiere este seguro, como por ejemplo cuando es una obligación del Estado, ¿verdad? Como por ejemplo en la Florida. Han habido casos de clientes míos que han llegado con su papel de un stop work order, que es una parada de trabajo por no contar con los requisitos necesarios para trabajar, donde hay varios requisitos y uno de ellos y los más fundamental es la póliza de Workers' Comp, el servicio de la nómina y también de la contabilidad. Y como nosotros gestionamos todos esos servicios. Entonces, las personas llegan a nosotros, en exclusivo conmigo, no mis clientes en específico, para yo ayudarlos con este servicio y muchas veces ellos no saben realmente por qué lo necesitan y no, ni siquiera se me informaron al momento de abrir una compañía, ¿no? Y ahí lo importante de poder, desde el primer día que uno decide emprender, buscar personas que puedan informarlo desde cero para que a futuro, cuando empiezan a tener sus trabajos, empiezan a crecer, no tengan ese tipo de problemas que luego los perjudiquen en gran manera. En este caso, mi clienta había tenido su trabajo normal, estaba trabajando, no sabía que necesitaba la póliza. Llegó el Estado a inspeccionar el trabajo que hacía y resulta que no tenía la póliza, no tenía registros de nómina y no tenía tampoco contabilidad. Le dieron 21 días para poner todo en orden, todo en marcha. Y gracias a Dios nosotros pudimos hacerlo de forma rápida. Eso que ella llegó casi como al 15º día. Entonces teníamos muy poquitos días para hacerlo todo, tuvimos que correr, pero se logró, la cliente estuvo muy satisfecha, terminó pagando $1,000 en ese momento que le dieron la multa y luego $1,000 más para que ella pudiera retornar al trabajo. Y eso fue porque ella pudo proporcionar los documentos que le pedían. Pero en Sí, caso que no hubiera podido presentar, en caso que nosotros no le hubiéramos podido ayudar, hubiera recibido multas por servicio que no adquirió, en el caso de payroll, en el caso de la workers' comp o de la contaduría, hasta otro tipo de multas, ¿no? Como por ejemplo, en otro caso vi que a un cliente le multaron con $1,200 a la semana por uf, trabajador, porque él trabajaba en Carolina del Norte y vino a trabajar a Florida. Tenía sus pólizas en Carolina del Norte, pero no en la Florida. La Florida. Florida tenía otras reglas, ¿verdad? Otras demandas. Entonces, cuando llegó acá, tenía mucho dinero que pagar y y el cliente pues tuvo que hacerlo al final, ¿no? Por los días que estuvo trabajando con trabajadores que no estaban registrados en una nómina o en un workers' comp. Entonces, puede en realidad tener muchísimos problemas más allá de los accidentes como tales, sino más que todo problemas legales también. Y por eso es indispensable tener esta cobertura. Ok, Valeria, bueno, creo que después de todo lo que has mencionado, queda clarísimo por qué es importante tener este seguro de Workers' Comp. Ya explicaste todos los beneficios. Y otra cosa que es importante, y creo que es la más importante de todas las que has dicho, y es que es obligatorio. Ujú. Entonces hay que tenerlo sí o sí, no es como una decisión de, bueno, voy a ver si de pronto lo consigo o no, sino es algo Ujú. que hay que tener si quieres tener éxito Correcto. en el rubro de la Ujú. construcción, de la limpieza, el roofing, aquí en Ujú. el estado de la Florida. Ujú. Entonces, nos ha quedado Correcto. clarísimo. Quiero agradecerte entonces acá por el tiempo que Ay, nos has muchas dedicado para gracias. explicarnos esto, Valeria.